Mariano San Martín va a exponer en primera instancia, secretario general en la Asociación de Economía de la Salud y consultor de iSalud. Adelante, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Al presidente de COSPRA, a Fernando, que fue quien me invitó. La verdad estoy muy contento de estar en este lugar. Veo algunas caras conocidas y amigos. Discúlpenme porque seguramente muchos de los conceptos que voy a intentar transmitir seguramente ya los deben haber escuchado, pero bueno, la idea es que podamos compartir o por lo menos debatir y discutir acerca del estado de situación vinculado al financiamiento de la atención de la salud en nuestro país y a partir de ese diagnóstico que puede o no ser compartido, pensar alternativas, ¿no?, para mejorar el financiamiento, básicamente desde la mirada de la equidad, no solo de la ineficiencia, sino también de la inequidad. Sabemos que gastamos muchos recursos, sabemos que quizás no obtenemos los resultados que deseamos y entendemos, o por lo menos es lo que yo pienso, que mucho de eso tiene que ver con la forma en la cual está organizado el sistema de salud, que tiene que ver con una dinámica histórica, política, económica y social que, yo voy a presentar muy rápidamente. La idea es que podamos, al final de cada una de las exposiciones, compartir ideas, discutir, debatir. Me parece que ese es el valor agregado de la jornada, que entre todos podamos interpelarnos y ver cada uno de los actores que estamos aquí participando, cuáles son nuestras visiones y en todo caso, bueno, discutir sobre esa base. Ahí está. Bueno, a mí lo primero que me interesaba compartir esta diapositiva ya no se usa más, ¿no? Eso me delata. Lo que tenemos en la imagen es el Producto Bruto Interno per cápita por país, ¿no? Porque esto nos da una idea acerca de lo que recién decía Fernando, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos como país, ¿no? Uno cuando mira ahí, Argentina aparece con $13.000 por habitante per cápita, no por año. Esta es una medición anual, ¿no? $13.000 por persona por año. Si uno se pone a pensar cuántas personas de este país viven con $13.000 por año, y la verdad es que yo diría que muy pocos. Si eso es así, quiere decir que hay otros, muchos, muy pocos, sí. Quiere decir que hay muy pocos además que se quedan con mucha parte del ingreso en nuestro país. El primer punto que me parece importante resaltar es ese, ¿no? Argentina es un país de renta media alta con una muy mala distribución de ese ingreso. Me parece eso que es central. Y esto, bueno, está expresado y es conocido. La CEPAL, que es la Agencia de Naciones Unidas, que se dedica a cuestiones vinculadas con la economía, permanentemente lo expresa, lo manifiesta. América Latina es la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual. Cuando uno lo piensa en términos de salud, de educación, de oportunidades, es un espejo la sociedad de esto que vemos medido a través de la distribución del ingreso. No hay que ser un genio para medir el coeficiente de Gini, pero con la simple mirada anterior que yo les decía, $13.000 por persona por año, uno claramente se da cuenta que la Argentina es un país extremadamente desigual. Ahora, cuando uno mira el desarrollo humano de nuestro país, le llama la atención que Argentina es un país de desarrollo humano alto. ¿Sí? Está entre los países de desarrollo humano más elevado, alrededor del puesto 40. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el índice de desarrollo humano mide educación, salud y Producto Bruto. Como dije anteriormente, el Producto Bruto Interno per cápita en nuestro país es relativamente alto. Y la verdad que los indicadores de salud y educación en nuestro país, medidos a través del indicador de desarrollo humano, son muy buenos. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de vida que relativamente es alta, ¿sí? Que es la variable que mide la dimensión salud, una variable que en realidad, como medición de salud, es una aproximación, ¿no? Porque todos sabemos que no es lo mismo envejecer en un país avanzado, con todas las condiciones garantizadas de acceso a bienes, servicios y salud, que envejecer en un país como el nuestro. Pero bueno, digamos que la expectativa de vida es razonablemente elevada. Y además tiene un nivel educativo que, medido a través del indicador de desarrollo humano, también es elevado, porque la cobertura del sistema educativo es muy amplia. Desde casi los inicios de nuestro país, la educación ha sido un bien garantizado por el Estado, ¿no? Y ha sido obligatoria casi desde los inicios, la educación inicial, luego la educación media. Entonces Argentina tiene un nivel de desarrollo humano que es muy alto. El indicador se empieza a medir a partir de los años 90, pero a mí me gustaba ir un poquito más atrás porque seguramente ahora Oscar también les va a presentar algo vinculado a cómo el sistema de salud se fue configurando y qué resultados y qué
condiciones determina esa organización del sistema. Pero a mí siempre me llamó la atención esta diapositiva, esta imagen, ¿no? Digo, ¿cómo nos fue en salud en los últimos 50 años? Yo decía, Argentina tiene un muy buen indicador en materia de expectativa de vida, o un buen indicador. Y en términos de mortalidad infantil, uno cuando mira la mortalidad infantil, y ahí está Argentina en amarillo, lo que encuentra es que hace 65 años era, junto con Uruguay, el país de mejor indicador, el de más baja mortalidad infantil de toda la región. Ahora hoy estamos en el lugar número 5, el 5º puesto, ¿sí? Retrocedimos 3 puestos en términos comparados con otros países. Entonces digo, eso debería llamarnos la atención, o por lo menos nos llama la atención. ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que pasó en estos 65 años? Y digo 65 porque me parece que a partir de los años 50 es cuando empieza el sistema a configurarse y los rasgos más relevantes del sector empiezan a definirse en ese momento. Pero me parece importante resaltar esto, ¿no? Digo, avanzamos, se redujo la mortalidad infantil, se redujo mucho, fíjense que ahí arrancamos en 60 puntos y la redujimos a casi 10 puntos cada 1000 nacidos vivos, pero digo, no al ritmo que uno esperaría que se hubiera avanzado. Lo primero que uno tiende a pensar es, bueno, entonces, ¿qué hacemos para atender la salud materno-infantil? Digo, y empieza a pensar en poner más neonatologías o generar dispositivos de atención de la salud para que los chiquitos en una situación compleja pueda ser rápidamente resuelta. Y en realidad todos nosotros sabemos que la mortalidad infantil tiene mucho más que ver con el nivel educativo de la madre que con el sistema de atención de la salud. Digo, por eso esta diapositiva que todos ustedes conocen de la LONDE, de cuáles son los determinantes de la salud y dónde estamos invirtiendo. Entonces digo, es evidente que tenemos que invertir más en las condiciones de vida de las personas, más que en salud debemos invertir, por supuesto, y cada vez vamos a tener que invertir más porque los desafíos son cada vez más complejos, pero no tenemos que olvidarnos que en muchas cuestiones de salud es muchísimo más importante la promoción y la prevención de la salud que la atención en el momento del episodio agudo o crítico. El gráfico de la derecha lo que muestra también es la expectativa de vida en un grupo de países seleccionados. Ahí tenemos Argentina, Corea del Sur y Estados Unidos. Fíjense los puntos de inicio de los países, las diferencias que había, y fíjense Corea como rápidamente, en términos de expectativa de vida, ha crecido muchísimo más que nosotros. En el de la izquierda lo que tenemos es una comparación contra Brasil y México, donde las evoluciones han sido relativamente similares y sigue Argentina un poquitito por arriba. Digo, y en esto tratar de explicar por qué tenemos estos resultados que tenemos desde la mirada del sistema de salud exclusivamente, y haciendo un pantallazo muy superficial sobre este asunto, digo, uno de los temas que en general a nosotros nos parece que es relevante es cómo está integrado el financiamiento, ¿no?, del sistema de salud. Y ahí lo que tienen en el gráfico es 15 países de la Unión Europea. Este gráfico fue sustraído de un trabajo de Oscar Cetrángola, sin pedir la autorización y sin citarlo, así que bueno, ahora lo hago en este momento. No, decía que si uno mira rápidamente lo que encuentra es que los países más avanzados o que obtienen mejores resultados y mejores sistemas de salud más equitativos básicamente tienen un componente público mucho más importante. Digo, el gasto público en los países más avanzados es más importante. No solo eso, además tienen sistemas que en general suelen ser sistemas únicos, no sistemas tripartitos por decir de alguna manera, porque tenemos nosotros tantos sistemas, diría yo, de atención como personas puedan ingresar al mismo, ¿no? Digo, depende de dónde vive, dónde trabaja, usted quién es, diría Pipo Chipolati, digo, accede al sistema de salud que uno va pudiendo. En términos de gasto, lo que decía anteriormente, Argentina es un país que gasta casi 10 puntos del producto. Es un gasto más que suficiente, ¿no? El tema es cómo está distribuido ese gasto. Hay un componente muy fuerte del gasto privado y hay un componente de la seguridad social que también se encuentra fuertemente atomizado, lo mismo que el sector público, ¿no? Coexistiendo 24 sistemas de salud provinciales, 300 obras sociales, 134 municipios que tienen sistema de salud exclusivo en la provincia de Buenos Aires. Todo eso genera un combo de ineficiencia en el gasto que la verdad de alguna manera hay que atender y que creo que por ese motivo es que estamos hoy todos nosotros aquí. ¿Sí? Digo rápidamente cuáles son los desafíos o cuáles son las problemáticas de salud más relevantes a las que nos enfrentamos, digo, y esto es más que sabido, digo, ¿no? La salud materno-infantil y las inequidades es uno de los puntos que aún no logramos resolver. Yo decía anteriormente, la mortalidad infantil en Argentina es de 10 puntos cada 1000 nacidos vivos. Sí, 10 puntos en promedio. Si uno está en Vicente López es de 4. Si uno está en La Matanza es de 12. Si
Si uno está en La Matanza, en Gregorio de la Ferrere, es de 14. Y si uno está en La Matanza, en Gregorio de la Ferrere, en un barrio, es de 18, 20. ¿Sí? Entonces, digo, hay que tener cuidado porque digo, ese indicador de 10 por 1000 esconde muchas diferencias, no solo entre provincias, sino al interior de cada una de ellas, y yo diría al interior de cada uno de los territorios dentro de los municipios, ¿no? Tenemos un tema clave que es el tema del cambio climático, los desplazamientos y las migraciones. Digo que es un tema que desde el sector salud la verdad que todavía no hemos encontrado la forma de abordarlo con la suficiente importancia que el tema merece, ¿no? En general, digo, hay muy poco trabajado sobre este tema. Se está haciendo algo en algunas universidades, están haciendo tecnicaturas en emergencia y desastres, se está tratando de abordar, pero es un tema que todavía, como no nos ha afectado de la manera que creemos que nos va a afectar, creo yo que no hemos prestado la atención suficiente. Y esto va a tener consecuencias, digo, en algunos casos ya las tiene, pero de gran impacto sobre el sistema de salud, ¿no? Incluidas las migraciones. Digo, nuestro país es receptor de migrantes permanentemente y sabemos que la morbilidad de los pacientes que tenemos que atender es diferente, los aspectos culturales son diferentes y no tenemos sistemas preparados para recibir esa atención. Las enfermedades crónicas, digo, sistemas pensados desde la atención del paciente crónico agudo o la población materno-infantil no están aún preparados para esto que se nos viene, las enfermedades crónicas no transmisibles, básicamente empujadas por el envejecimiento, ¿no? Por el cambio demográfico. Nosotros decimos, la región tenía un bono demográfico porque todavía no estaba tan envejecida. Argentina todavía lo tiene territorios que ya envejecieron. Las ciudades capitales en general están más veces envejecidas que el interior del país o los municipios del conurbano. Pero digo, el boom demográfico va a generar unas condiciones sobre la sostenibilidad del financiamiento que van a ser muy difíciles de afrontar. Y no solo sobre el financiamiento, sino sobre los modelos de atención. No tiene nada que ver la atención de un paciente, de un chico, de un episodio agudo, de un paciente traumatológico, que las condiciones de vida de un paciente mayor de 65 años, donde las comorbilidades son en general las que están presentes y donde la gestión del caso es lo más importante. Ya no podemos atenderlo desde la mirada de un especialista. Debemos de tener médicos gestores de casos que puedan interpretar bien toda la información para obtener mejores resultados. Pero bueno, en un pantallazo muy general, digo, me parece que las ideas principales tienen que ver con esto, ¿no? Con que los modelos de financiamiento de la atención de la salud son permanentemente desafiados por estas cuestiones que decíamos antes, ¿no? El avance de la tecnología, el aumento debido a la expectativa de vida y la aparición de las enfermedades crónicas, las expectativas de los prestadores de servicios, digo, y la definición, que es un poco lo que intenta resumir esta imagen de la mejor política pública de financiamiento, la verdad es que es una cuestión bastante compleja, ¿no? Argentina ha avanzado casi en todos los caminos posibles en distintos momentos del tiempo y no ha logrado en general tener éxito en ninguno de esos caminos que ha elegido. Entonces, digo, se hace muy difícil cada vez que uno piensa en políticas de financiamiento y en posibles reformas, ver por qué lado avanzar, porque lo hemos intentado de muchas maneras en distintos momentos del tiempo. Digo, y la complejidad tiene que ver con esto que dice ahí, y que supongo que Oscar nos va a presentar un poco más, que tiene que ver con la organización federal un poco, ¿no? Especialmente lo vinculado al sector público, la organización federal del país, con la organización sindical, ¿no? Digo, desde el año 70, con la afiliación obligatoria de los trabajadores a las obras sociales, digo, fue un hito que marcó y que y dejó una impronta en cuanto a la conformación del sistema. Dicho eso, y digo, de una manera medio rápida, digo, a mí se me ocurren porque entiendo que el diagnóstico del sistema de salud ya más o menos todos lo compartimos, tenemos claro más o menos cómo es la situación actual. Digo, a mí se me ocurren algunas cuestiones que me parece interesante plantear para después poder ir conversando y que nada, de acuerdo a las preguntas que vayan surgiendo podemos ir pensándolas entre todos. Digo, el sector público nacional, digo, ¿no? Como pensando en posibles reformas, digo, ¿cuál es el rol del sector público nacional en un país de organización federal? Y básicamente compensar las desigualdades. El rol del sector público nacional es compensar las desigualdades. En un país que, como sabemos, tiene tantas diferencias entre la producción en las provincias, es indispensable que si el sector salud ha sido transferido a las provincias, el sector público nacional actúe como mecanismo compensador. Si no, es imposible que una provincia como Entre Ríos, que tiene un producto bruto más elevado que Chaco y Neuquén, tengan las tres el mismo nivel de servicio de salud, porque la capacidad productiva es diferente, porque los recursos que tienen para hacerlo son muy diferentes. Entonces, el rol de la nación es básicamente compensador.
Y después la pregunta que sigue es cómo, desde qué lugar, con qué estrategias, ¿no? Porque ahora aparece lo de las redes integradas de servicios de salud, ¿no? Como una de las soluciones, ustedes habrán escuchado, sobre todo desde el año 2009, ¿no? Después de la renovación de la atención primaria de la salud y la implementación de redes integradas de servicios de salud como una posible solución a la fragmentación, ¿no? Y uno piensa y dice, sí, está bien, las redes resuelven parte de la fragmentación, ¿no? La continuidad de la atención, esta es la idea de la referencia, la contrarreferencia, y que el paciente entre en un sistema y que no ande por un laberinto fluctuando tratando de ver dónde lo pueden atender. Ahora, las redes nos dicen muy poco acerca de la equidad. Digo, yo puedo organizar mejor mi sistema de atención, pero si no tengo los recursos para contratar los profesionales, para comprar los insumos, digo, es muy difícil organizar redes de prestaciones de servicios. Entonces, me parece a mí que, más allá de que el cómo son las redes, digo, me parece que atrás tiene que haber incentivos. Incentivos vinculados a qué cuestiones. Sí, a lo que ya todos sabemos también, armar equipos básicos de salud. Equipos básicos de salud, pero, como dice ahí, con remuneraciones adecuadas. Que la persona que trabaja en el primer nivel tenga incentivos verdaderos, económicos y de desarrollo de carrera y de jerarquización. Si no, ¿por qué una persona debería trabajar al primer nivel de atención? Que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? Si en el hospital va a estar más cómodo, le van a pagar mejor. Y es muy difícil plantear esquemas de redes integradas de servicios de salud sin un sistema de atención primaria que esté fortalecido. ¿Y cómo hacemos para fortalecerlo? Y poniéndole más recursos. ¿Y cómo le ponemos más recursos? Bueno, ahí está un poco la discusión, de dónde podemos sacar los recursos para fortalecer aquellos aspectos que nosotros consideramos que son los más importantes. Y ahí aparece en el año 2004 el programa Sumar, que en Tucumán tuvo tan buenos resultados. Digo, el programa Sumar es una manera, es un cómo. Ahí dice la caja chica más grande, ¿no? Medio un juego de palabras intentando provocar, digo, porque el Sumar, desde su diseño, es un programa que es fantástico, digo, prioriza prestaciones, elige aquellas que son más costo efectivas, la financia, tiene mecanismos de evaluación, tiene un sistema de indicadores que permite monitorear, seguir, acompañar. Ahora, necesitamos ponerle más recursos, porque si el programa Sumar, después, cuando los recursos llegan a la provincia, apenas alcanza para comprar un aire acondicionado, que hace falta el aire acondicionado del Centro de Atención Primaria de la Salud, pero digo, no alcanza, no es suficiente. Yo creo que es una gran estrategia, está muy bien pensado y diseñado, pero digo, debemos de dotarlo de más recursos para que verdaderamente tenga el impacto que nosotros queremos que tenga. Si no, nos quedamos siempre con la idea que es una política novedosa, innovadora y que tiene muchos resultados, pero nos falta como el empujón final. Y ahí hay otra cuestión que a mí me llama siempre la atención, que tiene que ver con la evaluación y valoración de la producción hospitalaria, ¿no? Digo, ¿cómo financiamos el hospital y qué producen los hospitales? ¿No? Abajo digo los AMIC, que todos sabemos son los sistemas, ¿no?, hospitalarios de administración mixta. El Garraham, el Noti, el Cruce, en Florencio Varela, en pleno corazón del conurbano. No sé si lo conocen, pero el Hospital El Cruce en Florencio Varela es un hospital de élite. Es impresionante, digo, no impresionante en términos edilicios, que lo es, de infraestructura, que lo es, sino también los resultados que obtienen. Cuando uno mira los indicadores hospitalarios de porcentaje ocupacional, de días cama, de la complejidad de la atención y de cuántos recursos se utiliza, se da cuenta que es un hospital muy eficiente. Además de ser un hospital adecuado, porque estructuralmente es fantástico, porque es un hospital que uno entra y la verdad se llena de orgullo, y es un hospital público. Es un hospital público como el Garraham o como el Noti en Mendoza. Son hospitales públicos que, porque tienen un régimen diferente de administración, ¿será eso que tiene mejores resultados porque tiene más recursos? Entonces, digo, ¿es el sector público tan ineficiente en la utilización de recursos o en realidad tiene tan pocos recursos y hace lo que puede? No, porque en general se escucha también que el sector público es muy ineficiente en el uso de recursos, que los hospitales funcionan muy mal. Digo, ¿qué pasaría si a los hospitales los financiamos como deberíamos financiarlo? ¿Qué pasaría si un médico en un hospital en la provincia de Buenos Aires, en lugar de cobrar 25.000, 30.000 pesos, cobrara un sueldo más acorde a lo que puede ganar en el sector privado? Y tuviera una carrera médica hospitalaria para hacer, que lo motive, que lo empodere, que genere la motivación para hacer las cosas que tiene que hacer. Yo creo que hacia ahí debemos orientar el financiamiento, si me preguntan a mí personalmente. Digo, no sé qué pensar, Oscar. Pero bueno. Nosotros nos tocó hacer un estudio en el año 2016 de un hospital público provincial. Un hospital público provincial financiado con el método tradicional, con presupuestos históricos y con salarios muy bajos. Y hicimos una medición de la producción hospitalaria y a esa la valorizamos en función del nomenclador de prestaciones del IOMA, ¿sí?, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el valor de la producción en términos económicos era igual que el presupuesto, lo cual nos llamó poderosamente la atención. Nosotros esperábamos que el presupuesto sea mucho más alto que lo que producía en términos económicos.
Entonces, digo, me parece que ahí también está habilitada y vale la pena dar una discusión fuerte acerca de qué queremos nosotros en nuestros hospitales, digo, pero sincera y verdadera, y de una buena vez y por todas, porque la verdad es que cuando uno plantea el diagnóstico del sistema de salud, la verdad que desde el plan quinquenal de Perón del año 73, cuando uno mira los problemas son los mismos, ¿no? Que cada persona accede al sistema que puede en función de su capacidad económica. Entonces, digo, me parece que tenemos que discutirlos, por eso celebro este encuentro, seriamente y de una buena vez empezar a tomar las medidas que, o por lo menos ponernos de acuerdo en hacia dónde avanzar, tener un camino pensado en común, decir vamos para algún lado, si no es muy difícil. Bien. Bueno, entonces 5 más me dice acá. Esto, porque me parece que por ahí sirve para pensar también que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más poblado y quizás el que presenta una particularidad que todas las demás provincias no tienen, que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene un sistema de financiamiento de la salud completamente diferente al resto de las provincias. Tiene 134 municipios que tienen todo el nivel de atención primaria financiados por ellos, pero además, algunos municipios optaron por desarrollar un segundo nivel de atención de muy alta complejidad. No, ahí tenemos municipios de 600.000 habitantes con 1.000 camas, muchas de ellas de alta complejidad, con 4 o 5 hospitales. Y tenemos municipios que no tienen prácticamente camas hospitalarias, ni complejidad. El gráfico de más abajo lo que intenta mostrar es eso, son las disparidades del gasto público por habitante, por año, en cada uno de los 134 municipios. Y la línea roja, que parece un electrocardiograma de alguien que está con algún tipo de problema, es cuánto de ello se financia con la coparticipación municipal en salud, que me interesaba contarles porque me parece que es una forma de asignar recursos que es llamativa para salud y que merece la pena, por lo menos, que podamos analizarla en función además de la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires y de qué efectos tiene esto sobre el financiamiento. Me parece que fui para atrás. Esta la paso rápidamente, nada. Habla sobre las redes, ¿no? Las redes integradas de servicios de salud, que, nada, quien es de Jujuy o de alguna provincia del norte sabe que funcionan desde hace mucho más que desde 2009, cuando la OPS empezó a darle mucho énfasis, ¿no? Digo, en la provincia de Buenos Aires desde el año 65 la ley de regionalización, donde uno lo que hace es, nada, territorializar en función de las necesidades, de la oferta, de la demanda y tratar de que, en función de esas dos cuestiones, básicamente los sistemas de salud se vayan integrando y vayan funcionando. Pero, digo, en la provincia de Buenos Aires rápidamente lo que pasó fue que a mediados de los 70, cuando se transfirieron los hospitales de la nación a la provincia, se transfirieron los servicios de atención primaria a los municipios, ¿no? En efecto, a escala dominó, digamos. La nación transfirió hospitales, la provincia transfirió primer nivel de atención. Y entonces, y con esto, digo, medio voy cerrando para no robarme todo el tiempo, definió una serie de indicadores para financiar la atención de la salud en los municipios, ¿no? Entonces eligió estos indicadores, que en general son muy criticados y muy cuestionados. ¿Por qué? Básicamente por lo que dice de abajo, porque el 65%, si ustedes miran los indicadores, tiene que ver con internación, más el 80% del gasto provincial, que prácticamente es en segundo nivel de atención, digo, quedan, volviendo a lo que decía anteriormente, muy pocos recursos disponibles para la atención primaria de la salud, que todos decimos todo el tiempo que tiene que ser la puerta de entrada al sistema, que es mucho más costo efectiva, que se resuelve el 80% o 90% de los problemas de salud. Ahora, cuando miramos el financiamiento de los sistemas de salud, y en este caso particular de la provincia de Buenos Aires, vemos que lo que se destina a la atención primaria, que pareciera ser, es mucho menos que la internación. En general es así, porque obviamente es mucho más costosa la internación y mucho más con la complejidad, pero digo, rápidamente, fíjense que tiene que ver con el nivel de complejidad de la atención, ¿no? El sistema financia, si ven el tercer indicador, dice 35% en función de la cantidad de camas, más cuán ocupadas están, más cuán compleja es la cama, ¿no? Y ahí hay una trampita, que es que la cama es compleja no solo para el efector, sino para todo el municipio. Entonces esto tiene un incentivo muy fuerte a que los municipios tengan complejidad en algún efector y cobren por ese efector todas las camas del resto, que en general son de baja complejidad. Pero digo, eso es solamente a título de mostrar, digo, y el gráfico queda claro, cómo los sistemas de financiamiento después generan muchas inequidades. Esto es la región sanitaria sexta en la provincia de Buenos Aires, una de las más pobres, con Urbano Sur, ¿no? Varela, Quilmes, Brazatei, Avellaneda, Ezeiza. Digo, fíjense las diferencias en el financiamiento para la atención de la salud que hay cuando uno lo mira por población sin cobertura.
Seguridad Social y Salud, me parece que no voy a tener tiempo para decirlo. Digo, yo tengo una serie de temas anotados para más adelante para que podamos discutir o charlar, pero nada, a partir de ahora sigue Oscar, si les parece, y vamos viendo. Gracias. Agradecemos la palabra de Mariano San Martín, él es secretario general en la Asociación de Economía de la Salud y consultor de iSalud. Ahora le sigue Oscar Centrángolo, director de la carrera de licenciatura en Economía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y además gracias a Mariano porque buena parte del recorrido más duro él ya lo avanzó. A ver, yo tengo una presentación extremadamente larga porque quise poner en la presentación cosas que podía usar o no y seguramente voy a pasar por arriba muchas, sobre todo porque algunas ya las dijo Mariano, pero la presentación queda, ¿no es cierto? Supongo que después la pueden, porque hay alguna información que les puede servir. Pero cuando recibí la invitación, creo que me llamó Avellaneda, ¿no es cierto?, para venir, la propuesta era discutir un poco hojas de ruta o cómo seguir adelante. Eso no es fácil porque para nosotros somos muy buenos para hacer diagnósticos y obviamente cada uno de nosotros tenemos una idea de para dónde vamos, pero en este sector, digamos, como decía Mariano, todos sabemos lo que pasa, pero la visión de cada uno tiene mucho que ver con dónde está parado en el sistema. Todos tenemos intereses, intereses en el buen sentido, ¿no es cierto? Todos queremos sentirnos cómodos con lo que nos toca este sistema, en un sistema extremadamente desigual e ineficiente, ¿no es cierto? Fíjense el primer punto. Mariano decía, hace falta más recursos, ¿no es cierto? Digo, en algunas cosas sí, otras no. Ahora, este país destina 10% de su producto a la salud. No es sostenible un país que destine más de 10% del producto en salud. El único país que lo hace es Estados Unidos y así le va en salud, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un problema de que estamos por delante de un sistema extremadamente ineficiente. En ese juego de ineficiencia e inequidad gastamos mucho y algunos, la verdad que la pasamos bastante bien y otros la pasan bastante mal, ¿no es cierto? Entonces, discutir estas cosas siempre es incómodo. Yo voy a tratar de apuntar algunas cuestiones y hacer pie en este punto, que es que depende desde dónde uno mire el sistema, uno va a llegar a una conclusión diferente acerca de cuál es el sendero de reformas posibles, sabiendo desde ya, o por lo menos entendiendo yo desde ya, que no hay una solución mágica. De esto se trata hay distintos caminos, distintos senderos de caminos, las dificultades políticas y financieras para hacer una reforma en serio del sector son enormes. Mariano decía desde el plan quinquenal, venimos diciendo lo mismo. Bueno, les recuerdo que el plan quinquenal lo primero que decía era la derogación de la ley de obras sociales, cosa que nunca se hizo. Y creo que aquellos que en ese momento dijeron eso hoy jamás lo dirían, con lo cual eso de que el diagnóstico sigue siendo el mismo, a mí me cuesta creerlo. Cada uno se va acomodando en las posiciones de acuerdo a sus propias conveniencias. Y ese es creo que hoy estamos en el lugar más extremo de eso. En el lugar más extremo, yo creo que el sistema actual no es como hace 10, hace 20 o hace 40 años. Hoy el sistema es el más inequitativo del que nosotros podríamos haber imaginado jamás. Y tan inequitativo como no hay otro caso de los que yo conozco. Entonces yo voy a hacer un repaso rápido, muy rápido de lo que son los sistemas en América Latina. Sabiendo que cuando uno discute los sistemas de salud, digo, porque me parece importante para pensar el futuro, ¿no es cierto? Los sistemas de salud tienen una característica que los diferencia absolutamente de cualquier otro sector de la economía, que es que nos peleamos, sobre todo los economistas, porque del lado del financiamiento esto es muy importante, nos peleamos por entender si uno debe entender el mercado de la salud como cualquier otro mercado. La verdad que eso ningún país lo considera. Ni aún Estados Unidos considera eso porque Estados Unidos gasta mucho en la protección de los chicos, de los mayores y de los extremadamente pobres.
Pero digamos que hay una situación predominante en el modelo más americano, que nosotros creíamos no tomar, pero lo estamos tomando recientemente, de decir que lo importante en salud es que todos tengan un seguro, que sea que seguro que sea, frente a un modelo más europeo, que era el que seguía América Latina originalmente, de decir, mire, el mercado asigna muy bien los recursos en la vestimenta, los automotores, los lápices, lo que sea, pero no en salud. La salud tiene que ser de cobertura universal igual para todos. Ese es el modelo que nosotros alguna vez quisimos copiar, ¿no es cierto? El modelo más de raíz sajona, el modelo inglés, europeo. Ahora, ese camino quedó medio trunco y buena parte del problema fue que en muchos de nuestros países seguimos un camino doble. Por un lado, propiciamos un sistema, digamos, a la inglesa, con una cobertura universal para todos en cabeza del sector público, lo que era el ideal de Ramón Carrillo. Y por otro lado, seguimos simultáneamente un modelo de seguro contributivo, lo que era el modelo básicamente sindical. Fíjense que ni siquiera la brecha es entre partidos políticos. El mismo partido político llevó adelante los dos caminos de manera simultánea. Y eso en el origen no solo pasó en Argentina. Tampoco le quiero echar la culpa al peronismo de eso. Muchos países de América Latina pensaron un sistema en donde había una cobertura universal dada por el sector público y después algo más que daba el seguro social, ¿no es cierto? Entonces, eso es un... Yo acá de costado no veo muy bien lo que ustedes están leyendo, pero si en algún momento me pierdo, me paro. Pero digo, ese es un índice que había pensado, arrancando desde una introducción más general y yendo después a la Argentina y los problemas territoriales y el sendero de reformas. Eso es básicamente la estructura de gasto en América Latina en promedio. Como resultado de esto que les decía, de este camino simultáneo entre salud pública y seguro social, a diferencia de lo que puede ser el gasto en Inglaterra, en Alemania, en Francia o en lo que sea, donde la estructura es o para el lado de los seguros o para el lado de la provisión pública, nosotros tenemos tercios. Un tercio para el seguro social, un tercio para la provisión pública y, lamentablemente, un número enorme en gasto de bolsillo, que es la mejor muestra de inequidad e ineficiencia. No solo inequidad, también ineficiencia, porque el gasto de bolsillo no es el gasto de bolsillo de los que pueden pagar, también está el gasto de bolsillo de los que no tienen otra alternativa. Hay mucho gasto de bolsillo de personas de los quintiles más pobres de la sociedad, que como los sectores que le deben dar cobertura no se la dan, tienen que ir a pagar de bolsillo. Y la salud desplaza el gasto en otros sectores, por eso les digo que como sociedad es muy ineficiente, no para la salud, para la sociedad es ineficiente la cantidad de recursos que estamos destinando a este sector. Ahí está el dato por país, no vale la pena, y el gasto, cómo participa el gasto en salud, que es lo rojo, en el presupuesto público de cada país. Pero me interesa ir hacia una visión un poco más estilizada, más esquemática, sabiendo que en América Latina los gobiernos se han preocupado por este tema desde hace 2 o 3 décadas sin ninguna duda. Desde la reforma chilena aparecieron distintas alternativas de reforma. Obviamente ninguno copió la chilena era una solución extremadamente segmentada de la solución, pero muy eficientemente segmentada en todo caso, no caóticamente segmentada como lo nuestro. Pero digo, los países, hay países que trataron de resolver el problema como una provisión pública muy fuerte. Costa Rica, Brasil quiso hacerlo con mucha dificultad. Brasil terminó siendo un caso medio fallido, pero Costa Rica es el modelo, ¿no es cierto? Obviamente los países del Caribe, Cuba es otra cuestión que se sale de la norma, pero obviamente también es público. Y después hay casos en donde esta dualidad se fue manejando de distintas maneras, entre la financiación y lo público. Yo ahí hice un gráfico que a ver si le resulta... Si alguien no entiende algo de lo que digo, no tengo problema que levante la mano y me pregunte en el momento. Digo, no hay mayor dificultad. Pero digo, fíjense, qué bueno que está esto, ¿no?
ahí lo que tengo es, supongan que acá está toda la población, ¿no? En el eje horizontal, que yo lo ordeno desde la persona más rica allá al fondo. No es tan fácil esto, ustedes lo ven, pero no. Ahí está la persona más rica y acá está la persona más pobre. Y arriba tengo la cobertura. En el origen, todos los países lo que trataron de hacer es tener un esquema de provisión pública, el sentido de la provisión pública que todos reciban lo mismo, ¿no es cierto? Digo, claramente Argentina no es eso porque, como decía bien Mariano, como la salud está descentralizada, no es la misma salud pública la que puede dar Formosa que Neuquén, que Córdoba o Tucumán, ¿no es cierto? Depende de las capacidades del desarrollo económico de cada provincia. Pero digo, la idea es que hay una provisión pública de base y sobre eso la sociedad se ha segmentado en tres. Esta idea de que iba a haber un pleno empleo, etcétera, eso se fue perdiendo. Nosotros tenemos a la izquierda un mundo de rentistas, en el medio la seguridad social contributiva y acá en el extremo derecho la gente que no tiene trabajo formal, digamos, o desocupados. Entonces, ahí lo que hay es, para el mundo del empleo formal, hay un segundo piso que da la seguridad social. Entonces, ya ahí tenemos una fragmentación. Hay gente que tiene solamente la salud pública, gente que tiene salud pública y seguridad social, y gente que tiene salud pública y un gasto de bolsillo que tiene que ver con su ingreso, de manera muy simplificada. Ese es el mundo que predominó en nuestra región, ¿no es cierto? ¿Qué hizo ¿eso qué es, che? ¿Qué hizo Costa Rica? Costa Rica lo que hizo, muy al inicio, fue, y solo se pudo hacer en ese momento, juntar todo el financiamiento. Es como si dijera ahora, como si dijera en la Argentina, el Ministerio de Salud junta el financiamiento de todas las obras sociales y todo el presupuesto público y arma una prestación uniforme. ¿Qué hizo? Hizo el sistema inglés sin perder los aportes y contribuciones, porque ese es el problema básico de países de América Latina. Como decía Mariano, somos una sociedad muy desigual y la desigualdad tiene que ver con la debilidad del sector público y la incapacidad que tenemos de cobrar impuestos. Entonces, es muy difícil para países de América Latina ceder impuestos, es decir, dejo de cobrar contribuciones para tener un sistema igualitario. Eso solo lo hizo Brasil, y no le fue muy bien. El resto está viendo cómo hace para no perder las contribuciones. Costa Rica convenció a la sociedad, cosa no menor, de decir, miren, no importa si usted pagó del salario o pagó del impuesto a las ganancias o del IVA, juntamos todo y damos una cobertura universal. Es el sistema más equitativo en uno de los dos países más igualitarios de la región, ¿no es cierto?, Costa Rica y Uruguay. El segundo caso, que me parece que es el modelo hoy predominante en el debate, que lo inició primero Colombia y el caso exitoso es Uruguay, ¿no es cierto? Y hay otros países, Perú y México, que quisieran copiarlo, pero no tienen mucha espalda para hacerlo, pero seguramente van a seguir ese camino, es decir, bueno, mire, el que tiene seguridad social la tiene, es un derecho adquirido, ahí está. Lo que hago es separar las coberturas a esta población, le doy un carnet de seguro público y incremento paulatinamente el presupuesto público en esa población exclusivamente, en ese seguro exclusivamente, hasta que llego a equiparar el seguro con el otro. Y una vez que lo equiparé, todos tienen la misma cobertura, al igual que Costa Rica, pero sin la pelea de quién es el financiamiento y de quién no es el financiamiento. Para eso hace falta mucha espalda fiscal. Entonces, Costa Rica quiso hacerlo, fracasó, chocó contra la Corte, volvió, y ahora está de vuelta tratando de hacerlo. El país que lo logró es el otro país más solidario, equitativo de la región, que es Uruguay. Uruguay ya está en este lugar, es la reforma que impulsó Tabaré, digamos, ahí tiene una sociedad igualitaria con un presidente médico, digamos, hay mucho que ver en eso. Han puesto la prioridad de la política pública en la salud, cosa que en la Argentina no se podría hacer, porque no hay demanda de esa política. Perdón, y no sé si puedo ver atrás. Y entonces lograron una igualdad de cobertura. Es un punto a mirar, todos miramos esa reforma con un poco de envidia, ¿no es cierto?
más allá de las cuestiones políticas. Uruguay, digamos, un tema que iba a decir después, pero lo anticipo ahora. En todos los casos que estamos viendo, primero, en todos los casos, la cobertura de la seguridad social, desde siempre, es una cobertura igual para todos los trabajadores y sus familias. No existe un sistema de seguro social en América, yo no conozco en el mundo, en donde cada trabajador es dueño de su aporte. Eso no existe. Pero es un rasgo idiosincrático nuestro. Estoy seguro que muchos argentinos van a otro país y no pueden creer que no sea así. Pero la verdad que ese es un problema. Uruguay, más allá de este trabajo que hizo, desde el origen de las mutuales, que es previo a las obras sociales nuestras, las mutuales compiten, pero todos por una cápita única. Todos aportamos a una bolsa, es como si la AFIP juntara todos los aportes y a cada uno le da la misma cápita, o en todo caso, la diferencia por riesgo, pero nunca por ingreso. No hay tal cosa como yo, soy gerente de un banco y me llevo mi aporte a la obra social que quiero y logro un plan que es el mío. Y después me lo llevo a la prepaga. Eso es bien difícil. Entonces, estas reformas son eso. El caso más claro de segmentación es el chileno, la primera reforma, pero de que no la hizo como nosotros. La segmentación la hizo distinto. Dijo, bueno, aquellos que tienen salario alto y que quieran gastar más en salud, bueno, pueden llevarse su aporte a la ISAPRE, a la privada. Es el único caso que hizo eso. Ahora, todos los que no se van a la ISAPRE y de forma clara, con una regulación muy fuerte, todo el resto van a un seguro público único que es el FONASA. O sea, hasta en eso Chile tiene componentes más redistributivos que los nuestros, ¿no es cierto? ¿Cómo es Argentina? Muy rápido. ¿Cuánto me queda para ordenarme? 7 minutos. Ahí sí que no llego. Pero importa. Bueno, eso es cómo se gasta, en qué sectores se gasta, el gasto total nuestro. Primero, un tema no menor, y que creo que es parte del diagnóstico, no sabemos cuánto se gasta. Es un primer punto. Sabemos cuánto es el gasto del sector público y de la seguridad social, esos 7 puntos. Los 3 de gasto privado es una estimación que hizo la OMS, en realidad es una proyección en base a una estimación vieja. La última, no medición, la última estimación oficial razonable que hizo la Argentina es del año 2000, a partir de la matriz de insumo producto del año 97. O sea que el último dato fijo es del año 97. Este país cambió mucho, son 2 décadas, entonces suponemos que se gasta algo parecido. Y como sabemos, cuando no tenemos buen diagnóstico, difícilmente podamos tener buenas reformas, ¿no es cierto? Bueno, acá hay indicadores de cobertura, los voy a pasar por alto porque yo los voy a dejar y lo van a poder tener, y parte de esto ya lo dijo Mariano. Hay algunas cosas que a ustedes les podría interesar, porque hay datos de las obras sociales provinciales, de los institutos, pero no voy a decir nada. Pero digo, ahí lo que tienen es la cobertura por tipo de institución. Esto es muy interesante, es para el año 2015, el gasto por beneficiario, de la brecha PAMI contra obras sociales nacionales, lo cual está claro que tiene que ser así, porque obviamente el PAMI tiene una población de más riesgo, y después tienen las 3 institutos más importantes que tenían en ese momento un gasto por beneficiario un poquito más alto que el promedio de las obras sociales. Ojo, promedio de las obras sociales. Hay obras sociales que tienen un gasto muchísimo más bajo. Entonces, y hay un cálculo de cuánto falta del PMO para cubrir la prestación. Digo, los paso rápido, después si quieren en la discusión ver algo. ¿Cómo es el caso argentino? El caso argentino, en términos de ese gráfico, es mucho más complejo, no es tan fácil hacer el gráfico para Argentina. ¿Por qué? Porque hasta el año 93 lo que teníamos era el PAMI con una cobertura ahí arriba y después cerca de 300 segmentos dados por el gremio de actividad de cada uno de nosotros. Entonces, el tipo que tenía gremio bancario tenía una prestación por ahí, el de seguro más alta, el de construcción más bajo, etcétera.
Y en el medio están las obras sociales provinciales ahí metidas, pasa que están fuera de regulación, ese es otro problema, ¿no es cierto? Pero ahí hay un lío, que es que en el origen nosotros nunca tuvimos cobertura uniforme. El Fondo Solidario compensaba algo, pero nunca llegaba a compensar. Cuando se decidió la desregulación, la discusión, es una discusión vieja, pero todavía la estamos sufriendo, no se dijo hay libre elección y cada uno se lleva la cobertura que tiene. No es que todos los bancarios podían elegir con la cobertura que tenían en bancarios. No, cada uno pudo elegir con lo que estaba aportando, no con lo que estaba recibiendo. Es como que se le devolvió a cada trabajador el impuesto que estaba pagando para la solidaridad o sea, un gerente de banco aportaba, no sé, 10, 20 veces más que un cadete, pero los dos iban al mismo consultorio, a la misma clínica, etc. Del día siguiente a la desregulación, el gerente decidió dónde irse y ni siquiera hubo problema de selección adversa, porque le dijeron, mire, usted puede irse a seguro, que tiene mejor, pero además usted no se va a seguro, se va al plan A de seguro, que hasta el día antes no podía haber seguros diferenciales en cada obra social. Son cosas que en las institutos provinciales es diferente, pero en las sindicales eso fue muy fuerte. Y entonces, como eso generaba una gran dispersión, el propio gobierno en aquel momento dijo, bueno, pero ¿qué pasa si el cadete se quiere ir? Bueno, si el cadete se quiere ir, no recibe la cobertura de la obra social, recibe el PMO, que lo subsidiamos con el fondo. Entonces, el sistema fue trasladándose de un esquema relativamente solidario a un esquema falto totalmente de seguridad, en donde el dibujo al cual vamos es ese, ¿no es cierto? En donde la distribución de cobertura de la seguridad social va continuando la del gasto de bolsillo, y eso se termina de consolidar cuando además a cada uno de nosotros nos dicen, mire, además, si usted no encuentra una obra social que le guste, el plan que le guste, y usted tiene un prepago, puede usar esto como parte de pago del prepago, ¿no es cierto? Entonces ahí ya el sistema pasa a ser un sistema muy al estilo Estados Unidos, en donde lo importante en el mundo de las obras sociales es la obligación a aportar y no la idea de tener un esquema solidario. Este es el esquema donde estamos hoy parados, ¿no es cierto? Sé que no tengo tiempo, paso rápido una serie de filminas que había preparado sobre las disparidades regionales, donde hay las cuestiones de capacidades de cada provincia y la idea de los seguros. Creo que hay algo sobre la cobertura de seguridad social en cada provincia y bueno, ahí está, ¿no? Y hay unos gráficos que hice para un poco mostrar 3 grupos de provincias en términos de capacidades y resultados, donde claramente hay un grupo de provincias que tienen más recursos y mejores resultados, que son las patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires, las de más alto producto por habitante. Después está todo el promedio y hay un grupo de provincias en situación de extrema gravedad, donde los indicadores de resultado, tasa de mortalidad, etcétera, son muy bajos, pero además las capacidades de resolver el problema son muchos. Ahí tienen, ese es el grupo de provincias de menor desarrollo relativo con los peores indicadores. Esto después lo ven. Yo lo que quisiera ir es rápidamente a eso también. Había hecho un capítulo sobre el impacto de la macro sobre la cobertura, que es un tema actual muy importante. Nosotros tenemos un sistema de salud que depende básicamente de un precio relativo que es el salario en dólares. Digamos, no es como todos los sectores de la economía. Este sector depende del salario en dólares. ¿Por qué? Porque los ingresos del sector de la seguridad social dependen de los salarios y el gasto depende de los salarios, o sea, salario de 2 lados, y tecnología. Entonces, dependiendo el momento de tipo de cambio muy alto como el actual, el sector sufre. Y no hay muchas maneras de resolver esa situación. Este es el peor momento. El sector empieza a tener más aire cuando tenemos tipo de cambio bajo. O sea, extrañamente, porque en otros tipos para otras cuestiones de economía lo que conviene es todo lo contrario, pero para el sector de la salud este precio relativo es un precio relativo difícil. Y la última parte de mi presentación había tratado de imaginarme alguna idea de desafíos, bajo el entendimiento de que los desafíos son múltiples, que no podemos resolver un problema sin resolver el otro y que
hay como, yo lo que creo que hay asignaturas que cubrir para ir mejorando el sistema. Sinceramente yo no soy muy optimista de que puedan ser cubiertas en el futuro cercano, pero por lo menos me gustaría señalar cuáles son los puntos que yo creo más críticos y posibles caminos. Ojalá que por lo menos algunos de estos puntos se puedan, no digo resolver, pero por lo menos discutir. Ahí tendría que leer, y mucho no me acuerdo qué dice, pero ahí me parece que hay algo de la compensación a lo largo del territorio. ¿Estamos bien ahí? No. ¿Ahí? Hay toda una cuestión que tiene que ver con el territorio y qué mecanismos tenemos para compensar lo que decía Mariano, la situación entre provincias con más recursos y menos recursos. Ahí el Plan Sumar hizo mucho, creo que lo que decía el Plan Sumar, el remediar ahí como hubo, en la salida de la crisis pasada hubo intentos que por suerte se fueron consolidando y fueron superando cambios de gobiernos y de ministros que a veces son más complejos aún que los del propio gobierno, pero claramente es insuficiente. Entonces ahí sí hace falta mayor esfuerzo, pero me parece que hay un camino posible. Ahora, eso no puede ser aislado del resto, porque yo lo que estoy viendo ahí es que ahí hace falta fortalecer el COFESA, pero además hay que resolver el problema de las obras sociales y la iniquidad producto de las obras sociales. Porque si yo resuelvo el tema del Sumar y dejo todo como está, corremos el riesgo de pensar que el sistema está resuelto porque tenemos un sistema de sector público que da cobertura razonable a los más pobres, que es el punto donde hoy estamos metidos, ¿no es cierto? Cuando uno mira las encuestas y ve que la salud no es una prioridad de esta sociedad, lo que uno encuentra es que el tipo que paga su bolsillo, y si es un asalariado de altos recursos, puede desviar su aporte obligatorio hacia el seguro privado, feliz de la vida, no lo pudo hacer nunca en la vida, ni lo pudo hacer en ningún país, acá se puede hacer, fantástico. Hay un grupo de población que, porque es joven, porque no necesita mucho, por lo que sea, se mantiene en las obras sociales y no pide mucho más, y el tipo, estamos hablando del 40% de la población, no estamos hablando de esta sociedad con más del 30% de pobreza y 40% de población sin seguro de salud, no estamos hablando del 5%, pero esa gran cantidad de gente va al hospital público, aún de las provincias más necesitadas, y consigue resolver los problemas más urgentes. Entonces, no hay una demanda fuerte como la que hay sobre la seguridad, sobre la educación, sobre las jubilaciones, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que resolverla. Entonces, por eso me asusta mucho poner todo el foco sobre el Plan Sumar y la salud pública y no resolver el resto, porque entonces vamos a tener un sistema muy caro e ineficiente. Y me parece que la cuestión de que cada uno se lleve su aporte a su casa hay que resolverlo. Políticamente no me imagino ningún gobierno que hoy se anime a enfrentar a la población y decirle, mire, lo que usted se llevaba como parte de pago del prepago, ahora devuélvamelo porque es del seguro. Entonces yo creo que tarde o temprano vamos a un esquema, ojalá, no sé, que no es bueno, pero me parece mejor, en donde vamos a tener que separar el aporte obligatorio en dos, una parte, tal vez la mitad, que financie una prestación médica no obligatoria, común, razonable, y el resto que deje de ser aporte obligatorio. Yo no veo por qué tiene que ser obligatorio el aporte a la prepaga si es que yo tengo un sistema de salud, de seguridad social razonable, ¿no es cierto? Yo bajaría el aporte de 9 a 4, a 5 y haría una cobertura uniforme para todos. El tipo que se lleva ese aporte a la prepaga se queda conforme porque ahora paga menos y decide qué hace, y el otro va a un sistema solidario. Es una alternativa que se me ocurre, no creo que sea ni la única ni la mejor, pero para darles una idea del tipo de cosas que yo creo que hay que estar pensando. Segundo, por último, es imposible que el PAMI quede afuera de la regulación. En algún momento hay que pensar si el PAMI es de las provincias, es de las obras, no sé, ahí hay que repensar ese monstruo. Y por último, pero no menor, tener institutos provinciales que estén fuera de regulación tampoco tiene sentido. Los institutos provinciales tienen que terminar siendo o parte de seguros provinciales o regulados por la super, en algún lado
tienen que entrar. No creo que sea bueno que sigan estando como satélites sueltos. Perdone que me extendí muchísimo. Muchas gracias. Director de la carrera de licenciatura en Economía. Y ahora vamos a habilitar un momento para preguntas. Vamos a alcanzar el micrófono a aquella persona que quiera formular entonces una pregunta a uno u otro disertante. Por favor, levantar la mano y plantear sus inquietudes. Acercaremos el micrófono. Caballero, aquí adelante. Hola, buenas tardes. Hablando, como veníamos diciendo, que el gasto en salud como porcentaje del PBI es alto en Argentina, si se compara por ahí con Europa, pero como decimos, lo que habría que hacer es intentar de eficientizarlo, porque no vamos a comparar las coberturas. ¿Qué rol o cómo ven el presupuesto de gestión, el presupuesto por programa, como herramienta para eficientizar el gasto público, y qué complejidad puede llegar a tener la implementación del mismo, ya sea en las obras sociales provinciales o a nivel nacional? Sí, a ver, yo te cuento 2 o 3 experiencias que a mí me parece que son bueno, el presupuesto de gestión por resultados, digamos, ¿no? Que es quizás una etapa posterior al presupuesto por programas. Digo, el caso del programa Sumar es un claro ejemplo de eso, ¿no? Quizás no son obviamente resultados sanitarios todos por los que se financia el programa, sino que tienen que ver con algunos indicadores más de cobertura o de acceso, de nominalización, cobertura efectiva. Pero digo, yo lo dije en mi presentación, a mí me parece que ese es uno de los caminos posibles, sobre todo para ese tipo de programas, lo mismo que algunos programas verticales, donde es más fácil buscar resultados, buscar indicadores y poner atrás de eso el financiamiento. Resulta más complicado para otros tipos de atención, digo. En Europa o en los países más avanzados, para financiar los hospitales, que es buena parte del gasto, se utilizan los grupos relacionados por el diagnóstico. Cuando uno mira las bases del Plan Federal del año 2004, digo, ahí el capítulo de financiamiento habla de grupos relacionados por el diagnóstico con metodología para financiar los hospitales. Digo. Yo creo que ese es un poco el camino, pero bueno, lo que decía Oscar recién, digo, es muy difícil. Nosotros tenemos como muy claro esta idea del diagnóstico y de qué hacer. Me parece que donde fracasamos en general es cómo hacerlo, bueno, implementar las cuestiones. Digo. Me parece que ese es un poco el problema. ¿Alguna otra afirmación? Un solo comentario. Digo, cada vez que se habla de presupuesto público hay que tener en la cabeza que de los 10 puntos del producto que se gasta en salud en este país, el gasto del presupuesto nacional es medio punto del producto. Digo, lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional no tiene nada que ver con la salud. No tiene presencia. Uno está discutiendo, incluso estamos discutiendo el programa Sumar como si fuera la solución de todo. El programa Sumar debe estar gastando 0,1% del producto, de 10 puntos del producto. Es el 10% del recupero de costos de una provincia. O sea. No. O sea, es una buena iniciativa y es un modelo a copiar y a expandir, pero la medida que quede como lo que es nada. Digo, todas las cosas que estamos hablando cuando hablamos de equidad, estamos depositando mucha fuerza sobre lo que hace el gobierno nacional, porque el gobierno nacional es el que compensa diferencias entre provincias, el que regula las obras sociales, el que debiera marcar el ritmo de las reformas, pero no tiene estructura, ni siquiera tiene nombre hoy, pero es muy débil. Sí, una cosa que me gustaría agregar con relación a lo que decía Oscar sobre el PAMI, digo que también hay que buscarle un lugar al PAMI, ¿no? Por lo que decíamos antes, por el tipo de pacientes que atiende, ¿no? Y digo, cuando piensa uno en la continuidad de la atención, ¿no? Uno está hasta los 65 años atendido por una oferta sanitaria, un profesional, y a los 65 años, cuando aparecen los problemas y cuando lo más importante es el médico que te atendió toda tu vida, te sigue atendiendo, te cambian todo el sistema de atención, digo, es totalmente ineficiente, digo. El PAMI hay que pensarlo de esa lógica, desde esa y desde muchas otras, ¿no? Digo, también un poco esta idea de, se incorporaron un montón de grupos poblacionales sin la contrapartida en términos financieros, entonces el PAMI pasó a ser deficitario, digo. Esto no quiere decir que tenga que haber moratoria previsional, pero también hay que pensarlo en relación a otras políticas públicas que después impactan efectivamente sobre PAMI, ¿no? La siguiente pregunta, levante la mano por favor. Caballero, bien. Buenas. Sí, un poco una pregunta y una reflexión. El hecho de que
comparto el hecho de la complejidad. Al ser el 10% del PBI, también esto implica que hay una industria muy fuerte atrás y muchos actores y muchos intereses que es difícil de abordarlos todos juntos. Sí hay que hacer una estrategia, el que tiene que hacerlo es el Estado, de compartir esto. Pero mi pregunta va ahora apuntado a uno cuando piensa un sistema único, de cobertura única, no quiere decir igual recursos para todos, sino recursos, la barrera económica es de cómo hacemos si en nuestro país nos cuesta tanto compararnos con indicadores, juntar información para poder hacer una buena asignación de recursos en función de quién maneja el recurso. Pensando, por ejemplo, un PAMI, quizás qué servicio tiene un afiliado de PAMI en una región del campo, diciendo que la complejidad de nuestro país, que es tan extenso, porque no es lo mismo que Costa Rica, que es un país chico, que quizás la complejidad de salud es similar. Digo, pero acá en Argentina tenemos una franja central con una problemática de salud específica, poblacional, epidemiológica, el norte otra, y va a ser toda una complejidad. Yo comparto también que tenemos que ir a una cobertura única, pero también pienso que estamos lejos de poder construir herramientas para asignar eficientemente los recursos en cuanto a la complejidad del territorio. Sí, cuando uno habla de cobertura única no dice igual para todo. Digo, básicamente en salud es cobertura en función de las necesidades, ¿no es cierto? Y las necesidades también tienen que ver con el lugar donde uno vive. No solo si está en el norte o del sur, sino cuál es la distancia de cada hogar a un centro de atención primaria, a un centro de salud. O sea, hay que tener unas políticas muy sofisticadas. Ahora, es por eso que todas las reformas, todos aquellos que pensaron reformas de salud en la década de 60, 70, que pensaban en Canadá, nunca pensaban en otra cosa, digo, que era un país a la inglesa, pero federal, con estas mismas complejidades dentro del territorio. No hay una solución única, digo, para la cobertura por ejemplo, del PAMI, bueno, depende de qué camino tomemos. Digo, no hay, digo, no sé, podríamos discutir cómo hacer para tener seguros provinciales de cobertura universal y homogénea. Podemos trabajar para ver, no quiero el seguro universal, quiero ir a la uruguaya con mutuales que compitan, no sé, muchísimas otras formas, ¿no es cierto? Y como vos bien decías, hay mucho interés creado, digo, porque en esos 10 puntos del producto hay mucha ineficiencia, pero además no hay muchos sectores de la economía argentina hoy en donde existan posibilidades de rentas innovativas, de ganancias extraordinarias en mercados mal regulados. Entonces, buena parte de los incentivos están puestos en la inversión en este sector y no necesariamente en la mejora de la cobertura. Siguiente consulta, por favor, levante la mano si tiene alguna inquietud con las temáticas abordadas. ¿Estamos por ahora? ¿Nadie más? Por acá, adelante. Muchas gracias a los dos por la presentación. La realidad es que hoy abrió Martín este congreso diciendo que los tiempos al modelo de cobertura sanitaria que tenemos hoy se están agotando, que uno en la institución que le corresponde va haciendo parches para mejorar lo que hay, pero que hay un tiempo real que está dado por el modelo de cobertura, por el fraccionamiento, por nuestro mercado de la salud en Argentina es creo el más, esto lo saben creo ustedes mejor que yo, el más desregulado de la región en muchísimos aspectos. Entonces el mercado atraviesa a todo el sistema sanitario, no importa quién sea el sector que esté el subsector que esté financiando. Quizás uno soñaba o esperaba encontrar alguna serie de medidas que vayan caminando a lo que ustedes dicen, que es buscar un modelo de seguro o un modelo de cobertura al modelo inglés, que cuesta y que va a tener que requerir que todos los argentinos estén de acuerdo, pero que el sumar como el modelo de eficiencia asignativa. Nosotros en las obras sociales, por otro lado, tenemos el ejemplo de la ineficiencia asignativa, porque no hemos generado, nos ha sido muy difícil, salvo excepciones que las habrá, dar incentivos específicos a un primer nivel de atención.
Y hoy el subsector privado el subsector que atiende a la seguridad social en nuestro país es muy importante. De él no podemos prescindir, el subsector público no podría hacerse cargo. Y creo que hay que empezar a trabajar en modelos, quizás las obras sociales provinciales tengamos un rol ahí, de eficiencia asignativa en base no solo a la cobertura específica de medicamentos o tecnologías, sino también de modelos de atención. Y que quizás ese sea un camino, y si sumado eso al sumar en dos subsectores, uno puede empezar a pensar en una evolución, por un lado, y hay otras herramientas, regular el medicamento, la agencia, el eventual seguro de catastróficas, etcétera, 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 que son caminos que no pueden ir sueltos. ¿Qué opinan con respecto a esto, a una construcción lenta que por detrás necesita, como dijo y aclarado bien Oscar, una decisión política que no va a ser un gobierno, sino una sociedad dispuesta a asumir? Sí, yo dos cositas quisiera agregar a esto que decís vos, Fernando. Cuando uno piensa, y también por lo que preguntabas vos recién, ¿no? ¿Cómo volver para atrás? Que esta dificultad que plantea Oscar, ¿cómo hacemos para volver para atrás con algunas cuestiones que a la luz de los ojos de todos son absolutamente inequitativas, ineficientes, atentan contra cualquier lógica racional, como esto del traspaso, de la libre elección de obras sociales, ¿no? Traspasaron 3 millones de personas, se fueron de la seguridad social al sector privado con los aportes. Eso no pasó hace 2 años, 3 o 4, pasó a inicio de los 90, y pasó agua bajo el puente, y sin embargo, no pudimos hacer, o hicimos muy poco. Yo me acuerdo del año 2004, que es cuando trabajamos en el proyecto de cápitas ajustadas por riesgo, que eso tenía un impulso muy fuerte. Seguramente Rubén Torres cuando venga lo va a presentar. Y trabajamos en aumentar los fondos destinados al Fondo Solidario, se aumentó un 5%. Ese es un camino. Uno inevitablemente va a tener que aumentar cada vez más el Fondo Solidario si quiere que las obras sociales tengan el mismo nivel prestacional. Es la única posibilidad. No hay otra. Es aumentar los recursos destinados al Fondo Solidario y asignarlos en función del riesgo de cada una de las poblaciones. Pero tenemos que hacerlo, que yo al principio lo hicimos en el 2004, dejamos de hacerlo y nunca más volvimos a... Ni siquiera se plantea el tema en la agenda pública, ni siquiera en las obras sociales que se vieron perjudicadas, que es lo que más le llama la atención. Es como quedó cristalizado, el sistema ahora funciona de esta manera, cada uno se lleva el aporte al sector privado a donde quiere. No es lógico. Y algo parecido pasa también con los hospitales públicos que eran nacionales, o las escuelas que eran nacionales en su momento, se transfirieron a las provincias. Yo no sé quién es usted, pero yo vivía en la Ciudad de La Plata y los hospitales públicos nacionales eran no sé si una maravilla, pero funcionaban muy bien, con menos dificultades, eran las escuelas nacionales, y tenían los mismos programas educativos y compensaban las diferencias, y los salarios docentes eran los mismos, y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, es muy difícil, una vez que se dieron marcha atrás, volver a alcanzar esos niveles de derecho, pero ese es el desafío, ese es el desafío que tenemos. Y lo mismo que decías vos hoy del tema de la industria, y de cómo plantear el tratamiento con la industria, sin demonizarla, y sentarse y a discutir. Porque también es cierto que la industria, ¿no?, genera empleo, que la industria genera innovación, que produce $1.000 millones de exportaciones, que genera un producto bruto de 7.000 millones. También es cierto que la industria farmacéutica, somos marginales en términos globales. No están preocupadísimos en ver cómo extraen renta a Argentina. Por esta idea de echarle la culpa a que la industria siempre es la malvada y dañina. Nosotros desde el Estado, ¿y cómo? Y bueno, construyendo más Estado. La única posibilidad es no hay otra posibilidad que no sea construyendo más Estado, con personas más capacitadas en el sector público, con herramientas, con información. Ese es el camino. Yo no veo que haya otro. Me parece que los países más avanzados, uno se sienta en encuentros en otros países y la verdad es que lo que les llama la atención es eso. Dentro de la región, ver cómo los vecinos, desde el lugar técnico, de producción científica, la verdad que nosotros estamos como perdiendo mucho espacio. A mí me parece que ese es el camino. Lo que dice Mariano es importante porque marca un matiz. Cuando yo decía sería bueno de repente dejar las contribuciones a la mitad que sean para una cobertura homogénea y el resto que haga cada uno lo que quiera. Es una forma de mirarlo. Tiene exactamente el mismo efecto lo que él acaba de decir de subir el Fondo Solidario hasta la mitad de los aportes. Yo podría hacer que el Fondo Solidario pase como pasó de 10 a 15, a 20, a 25 y llevarlo en un proceso paulatino hasta 50. Sí, exactamente lo mismo. O sea, una vez que hay una decisión uno puede ver distintas maneras de
de vender la idea, de promocionarla, de discutirla, etc. El problema es saber hacia dónde va. Cuando vos, Fernando, decías el tema de los institutos y la reforma, el problema que yo veo es que cuando los institutos provinciales tienen que pensar una mejora en la eficiencia en la contratación, cobertura, ustedes son un jugador menor dentro de un mundo que ya tomó decisiones con independencia de ustedes. Las redes de atención ya están formadas por el PAMI, por las obras sociales, por los seguros privados. Es muy difícil, dependerá de la provincia y de cómo sea la situación, pero ustedes tienen que jugar un juego que ya, donde los dados ya están tirados, ¿no es cierto? Entonces tienen que ver cómo juegan ese juego. Es un lado. Y lo otro, yo en general los que me conocen saben que soy pesimista, entonces no puedo evitar seguir siéndolo. Y digo, ojo, no alcanza con querer saber cuál sería el sendero que uno quiere seguir. También es importante ver qué puede pasar para empeorar la situación, porque a eso hay que estar preparado. Yo tiendo a pensar que ese es lo... Entonces digo, yo no sé, yo soy un poco ignorante sobre cómo está la situación de los institutos provinciales en algunas cuestiones, pero me llamaría mucho la atención que no hubiera presiones en alguna provincia, o las vaya a ver, para, frente a escenarios de mucha caída del salario del sector público, que es el escenario que se viene, es el peor escenario para el instituto provincial, no haya presiones para decir, bueno, ¿y para qué tenemos un instituto que brinde servicios? ¿Por qué no dejamos a los trabajadores que elijan la prepaga que quieran? Nosotros le damos la cápita y hagan lo mismo con los institutos que lo que se hizo con las obras sociales. No es que quiera dar una idea, lo que digo es, me gustaría saber si esto está pasando, y si no está pasando, prepárense porque va a pasar. Finalizamos esta exposición. Muchísimas gracias a Mariano San Martín, gracias a Oscar Centrángolo, muchas gracias a Fernando Cañete, gracias a todos por su tiempo y por su atención. Vamos a hacer un coffee break y volvemos en un ratito. Muchísimas gracias.